Biblia, si la tenés ahí, y buscá el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero no prometo nada. Dice Marcos 2, ¿lo tienen? El Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice la Biblia, algunos días después de andar recorriendo aldeas, ¿sí? Después de andar por otros lugares, volvió Jesús, en otras versiones dice, otra vez entró en la ciudad de Cafarnaúm. Y cuando pensamos en que otra vez, en que Él volvió una vez más, nos da la idea de que Jesús había visto que había algo inconcluso, que había personas que no habían alcanzado a creer, que no le habían escuchado, o que le habían escuchado a medias. Y la Biblia dice, otra vez entró en Cafarnaúm. Y en cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras él le predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Qué le dijo al paralítico? Fuerte, «Hijo». Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que piensan en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, quienes se quedaron asombrados, glorificando el nombre de Dios. Y al tiempo se decían y preguntaban, nunca habíamos visto nada parecido. Nunca habíamos visto nada parecido. ¿Te imaginas esta escena? ¿Te la podés imaginar? Porque a veces leemos la Biblia y es como que nos cuesta imaginarnos qué es lo que realmente pasó. Hasta nos cuesta creer. ¿Cómo que van a romper mi techo? ¿Cómo se las ingeniaron? Bueno, la manera de vivir de antes no es como la de ahora, las casas eran un poco diferentes. Pero para que nos podamos imaginar un poquitito cómo la gente vivía en la época y cómo estos 4 amigos se las ingeniaron para llevar a su amigo paralítico hasta donde estaba Jesús, vamos a ver la palabra a través, series como esta nos ayudan un poquito, ¿no? A pensar en cómo había sido en esa época. Y nos ayuda a tener una imagen de cómo Jesús se acercaba a aquel que sufría y a aquel que estaba padeciendo una necesidad. Claro, es que a veces pensamos en pasajes como esto y los trasladamos directamente a nuestra casa, ¿no? Y decimos, si Jesús viniera a nuestra casa, ¿qué pasaría? Bueno, esta casa
hasta el día que sucedió esto que pasó, era una casa común, era una casa normal, tal vez como la tuya y como la mía. Una casa donde no pasaba mucho, no había mucho movimiento, era una casa normal, una más del barrio. Pero en el momento que entró Jesús, dice la Biblia que la casa se llenó. Dice la Biblia que desde que todos escucharon que Jesús había entrado a la casa, toda la gente fue a donde estaba Jesús. Entró, yo no sé si con permiso o sin permiso. Algunos evidentemente no usaron el permiso, hasta rompieron el techo. Se invitaron solos, como a veces decimos. Pero era tan grande la presencia de Dios que no importaba ni siquiera quién era el dueño, ni los daños materiales. Qué lindo sería que Jesús venga a nuestra casa y en nuestro barrio sucediera algo parecido. No digo que nos rompan el techo, ¿no? Pero sí digo que nuestra casa deje de ser normal, que nuestra casa deje de ser una más de la cuadra, que nuestra casa sea evidente en el barrio. ¿Por qué? Porque ahí pasa algo, porque ahí está alguien que hace algo. No solamente en aquellos que vienen porque alguien los trae, sino aquellos que están viviendo en la casa. Yo no sé cómo es tu vida en tu casa, ni qué es lo que sucede, pero a través de lo que leemos en la Biblia y lo que podemos ver por alguna película o serie, nos damos cuenta que en esa casa y a partir de ese día probablemente los sonidos internos de la casa cambiaron. Tal vez en esa casa antes habían quejas, habían murmuraciones, había desesperación. No sabemos por qué Jesús eligió esa casa. Yo creo que puede haber elegido esa casa porque alguien lo invitó, ¿no? Nos cuesta ir a un lugar donde no nos invitan. Yo creo que Jesús fue a donde lo invitaron, aunque Jesús tenía la costumbre de invitarse solo, ¿no? Cuando pensamos en Zaqueo, le dijo: Zaqueo, bajá del árbol porque es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Dios, por algún motivo, maravilloso motivo, siempre elige donde están las familias, la casa. Y es ahí donde le gusta ir, y es ahí donde le gusta manifestarse. A lo largo de los evangelios podemos ver cómo Jesús iba casa por casa, haciendo que el sonido de adentro cambiara. En esta casa cambió el sonido. Dice que se oyó que estaba en la casa. Dice la Biblia que Él empezó a enseñar el reino de los cielos en esa casa. Y los de alrededor empezaron a escuchar que en esa casa había una palabra diferente. No había la palabra de queja donde estaban acostumbrados. Había una palabra de esperanza, había una palabra de propósito, había una palabra que hacía crecer la fe en la gente, que tenía poder para dar expectativas a la gente. Hoy podríamos detenernos un momento a escuchar qué sonidos hay en nuestra casa, ¿no? Y cuando la gente entra a nuestra casa, ¿qué es lo que sigue escuchando? Cuando vos entrás a la casa de un amigo, de algún pariente, enseguida te das cuenta qué ambiente, qué sonido hay en esa casa, ¿no? Y qué incómodo es a veces estar en una casa donde los sonidos no suenan bien. Quiero decirte que Jesús es un visitacasas. Por eso no es tan loco que ores diciendo: Señor, vení a mi casa, vení a mi habitación, sentate en mi mesa. Porque a Jesús le gusta ir a la casa y le gusta transformar lo que pasa en las casas. La casa del relato bíblico dice que cambió el sonido y la gente empezó no solamente a estar expectante porque había llegado Jesús, sino que de un momento a otro empezó a alabar y a glorificar el nombre de Jesús. Había uno en la casa que no estaba acorde a lo que estaba pasando. Siempre hay un desubicado, en todos lados.
Siempre hay alguien que la pifia, siempre hay alguien que el mala onda le decimos, ¿no? Y ahí había uno, el fariseo, aquel que llevaba la religión por encima de todo y no estaba abierto a lo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba enseñando. Siempre va a haber alguien que cuestiona todo cuando uno lleva con las buenas noticias. No, que no es la forma, no, que no es la manera. No, pero no es como... Qué tremendo, ¿no? Cerrarnos por las formas a lo que Jesús quiere hacer. Cerrarnos por las costumbres cuando Jesús está ahí dando vida, dando salud, dando fe, dando esperanza. Qué triste es cuando uno llega a una casa a querer dar las buenas nuevas y la respuesta que viene es no, porque yo... Y te empiezan a alargar todo el historial cristiano, un cristianismo vacío, un cristianismo sin amor, sin compasión, sin misericordia, sin bondad. A veces nos volvemos aún como este fariseo que cuestiona todo y nos perdemos el obrar maravilloso de Dios, el obrar espontáneo, el obrar de la última hora de Dios. Y qué bueno es que vos y yo podamos pensar en este ratito de que hay una manera más excelente de vivir en nuestra casa y es teniendo a Cristo en casa. La Biblia describe que hay dos maneras de vivir. Está el cristiano carnal que quiere acomodar el cristianismo a su onda. Esta es mi onda, ¿viste? Yo hago las cosas así. A mí me pinta hacerlo así, si Dios quiere que venga. Y viven sin rendirle cuentas a nadie. Viven sin querer sujetarse a lo que la palabra dice. Y mucho menos se sujetan a Dios. Es más, como este fariseo, prepotean el nombre de Dios, diciendo, bueno, si Dios quiere que venga. Si Dios es tan grande, que lo haga. Y se dicen ser cristianos. Cristiano es aquel que sigue a Cristo. Y vemos en los evangelios que Cristo rompió todas las reglas que se podían romper. ¿Por qué? Porque Él tenía un objetivo, establecer el reino de Dios y su justicia. Y cuando el Señor Jesús rompió algunos esquemas, fue simplemente para decirle a la gente, vos que estás buscando a Dios, quiero decirte que es más fácil de lo que te dicen. Es más fácil de lo que alguna vez te enseñaron. Jesús dijo, el que tiene hambre, venga a mí. El que tenga sed, venga a mí. Y todo lo que necesitamos es ese protocolo. Creyendo que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Estamos orando como iglesia para que el Señor haga cosas sobrenaturales. Y por supuesto que todos los días nos enteramos de situaciones más que difíciles. Esta semana no me ha dejado de sonar el celular con mensajes y motivos de oración difíciles. Uno más que otro, ¿para qué les cuento? Pero yo estoy creyendo que estamos orando y una vez que terminemos estos días y seguiremos orando, Dios va a hacer algo nuevo. Yo no les puedo contar de la cantidad de motivos de oración que me llegan por internet, a través del celular. Me llaman por teléfono para decirme, no te olvides de orar por esto, mándame palabra. Hay gente que está esperando que le llevemos el mensaje. Porque hay sed de ese Jesús que hace todas las cosas nuevas. Y nosotros muchas veces nos estamos perdiendo de eso nuevo que Dios quiere porque nos volvemos muy estructurados a la hora de escuchar a Dios. Y decimos, no, esto no corresponde, esto no sería así. O simplemente lo acomodamos a nuestros horarios, a como nos place, a nuestra comodidad.
Y poquito a poquito hacemos del Evangelio, que es un Evangelio vivo, con una palabra eficaz, con una palabra poderosa, lo vamos acomodando a nuestros deseos y a nuestras costumbres. Y Jesús vino para hacer cosas nuevas. Jesús ahora está sanando, yo lo sé. Jesús ahora está salvando, yo lo sé. Pero ¿sabes a quién lo hace? Aquel que busca a Jesús con un corazón expectante de que nosotros no podemos cambiar realidades, pero Dios sí puede. Ayer compartíamos en el encuentro, y lo venimos hablando también los domingos, de que es necesario que nos acerquemos a Dios con un pensamiento expectante de lo que Dios nos va a enseñar a través de la situación que estamos atravesando. Vuelvo a decir, todos aquí y yo también podemos estar atravesando situaciones muy difíciles, pero yo sé que es el momento oportuno que Dios usa para manifestar su poder en medio de esas situaciones difíciles. Solamente necesitamos creer. Y yo hoy quiero compartirte este texto, porque más allá de que hoy te lleves esta imagen que viste en el video, quiero que te lleves algunas cosas que pasaron en las diferentes casas en las que Jesús estuvo. Porque lo más importante no es solamente la visita de Jesús, sino lo que Él dijo en cada casa. Acordate cuando fue a visitar la casa de esa niña que estaba muerta. Él dio palabra y dio órdenes en ese lugar donde ya no había esperanza, donde había lamento, donde había dolor. Y Él emitió una palabra y dio una orden por encima de la muerte y dijo: Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Porque claro, a muchos de nosotros, a mí también me pasó cuando me predicaron el Evangelio del Reino, en vez de poner mi mirada en lo nuevo que Dios quería hacer, yo estaba viendo la familia destruida que tenía. Yo estaba viendo las peleas y las situaciones difíciles que me tocaba atravesar todos los días y me costaba creer que Dios podía cambiar eso. Pero la Biblia una y otra vez me recuerda las palabras de Jesús. En otra oportunidad Jesús se acercó a un leproso y lo sanó. En otro momento Jesús estaba en una casa y vino una mujer pecadora y derramó lo más valioso que tenía. Y cuando todos lo estaban condenando por su pasado oscuro, Jesús la estaba perdonando. Cuando Jesús, después de estar todo un día ministrando, fue a la casa de Pedro, encontró a la suegra que estaba enferma. Y no importa si era una fiebre o un cáncer, la Biblia dice que reprendió la fiebre y la fiebre se fue. Y en ese mismo momento, dice, esa mujer se levantó y pudo servirles. Cada vez que Jesús entra a una casa, no es para condenarnos, no es para apuntarnos con el dedo, no es para ver si estamos haciendo las cosas correctas o no. Simplemente Él viene a manifestar que el reino de los cielos se ha llegado. Y cuando el reino de los cielos llega, algo cambia. ¿Qué sonidos hay en tu casa? Cuando yo conocí al Señor, no voy a contar mi testimonio, pero en mi casa habían sonidos bien feos. Yo siempre digo, conocí los platos voladores en mi casa. No era fácil, no teníamos al Señor Jesús. Pero desde el momento que el Señor Jesús entró en mi vida, en mi casa empezaron a pasar cosas. Y desde 1991 hasta ahora, yo siempre lo digo, siguen pasando cosas, porque Jesús está ahí. Es tiempo que el sonido de tu casa cambie, no por lo bueno que sos, no por las buenas cosas que haces, sino porque estás invitando que el reino de los cielos entre a tu casa. Yo sé que cuando Jesús entre a tu casa, algo va a cambiar, algo va a pasar. Por supuesto que cuando Jesús entre va a haber otra gente, como pasaba en esa historia. Puede que haya mucha gente en ese lugar. Y aquí podemos ver que había gente en la puerta.
La gente que está en la puerta no es mala gente, pero es gente que ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, ni toma decisión, ni deja que otros la tomen. Es más, son como la piedra en el zapato que estorban. Y hay gente que muchas veces en tu casa va a venir y te va a decir, che, ¿en serio que esto es así? Y como ellos no se animan a creer, siembran la desconfianza. Se pasan la vida pensando si será bueno o no será bueno, si será así o no será así, si estará bien o no estará bien. Y no prueban, no toman decisiones, no cambian su manera de pensar. Hay gente que está cristalizada y este tipo de gente es muy peligrosa. Si está en tu casa la tenés que detectar, porque es este mismo espíritu farisaico, religioso, en el cual vos cada vez que quieras llevar el evangelio del reino te va a saltar con cualquier cuestión que no tiene nada que ver con el evangelio del reino, tiene que ver con religiosidad. Y lo único que hacen es sembrar confusión, pero no te llevan a la comunión con el Padre. Y de veras que hay gente que promueve una falsa piedad, pero uno los ve y no son misericordiosos, no son bondadosos, no tienen acciones de amor para con los demás, pero todo lo juzgan. Critican cuando se predica, critican cuando se ayuda, critican cuando hacemos un evento. ¿Quieren que les cuente algo? Ya hemos detectado a algunos con este espíritu que se meten a la página de la iglesia y en vez de bendecir, critican, siembran discordia. Espíritu farisaico, espíritu religioso. No se acercan porque dicen, oh, lo que están haciendo no está bien. ¿Dónde está escrito que hay que hacer una reunión de jóvenes el 21 de septiembre? ¿Y cuándo la vas a hacer? Si el 21 de septiembre los chicos se juntan, ¿cuándo la vas a hacer? No ven las oportunidades para que el cielo se manifieste. Ven la tentación y le tienen miedo. Y entonces, ¡oh, que todo el mundo se quede en su casa el 21 de septiembre! Jesús era un Jesús de la calle. Era un Jesús de las casas. Era un Jesús que estaba con la gente. Pero tenemos algunos así, que aparentan piedad, decía la Biblia, aparentan piedad, pero no llevan piedad. Y hay gente que no ve los problemas como un problema, sino que ve el problema como una oportunidad para que el cielo se abra y buscan la solución en Cristo, que es la única solución. Esa clase de gente es la que hace que el cielo venga a la tierra. Esa clase de gente tal vez no tiene todo el conocimiento que necesita tener, pero es la que provoca que Jesús esté en su casa. Es la gente que provoca que los cielos se abran, que los techos se abran y que las sanidades y los milagros se produzcan. Es verdad que tenemos que capacitarnos y entender más las Escrituras, pero todo tiene su tiempo. Lo primero es la fe que se mueve para que el cielo se abra. Y hay gente que es así, que tiene un espíritu creativo, ¿no? Que donde ve el problema te dicen, pará, algo vamos a hacer, pará, vamos a orar, pará, mañana a las 6 nos ponemos de acuerdo y vos en tu casa y yo en la mía y oramos. Y hacen que el cielo baje. ¿Dónde está escrito que a las 6 de la mañana hay que orar? ¿Qué importa dónde está escrito? Lo importante es que estamos accionando en fe para que esa enfermedad se vaya, para que ese demonio que no me deja dormir salga por donde vino. Jesús quiere ir a tu casa. Y puede que sea un escándalo en el barrio. Y puede que algunos de estos personajes se te aparezcan en la puerta diciendo, ¿usted es evangélico? ¿Y a qué iglesia va? Ya sabes cómo agarrarle, ¿no?
Con oración, obviamente, no le va a agarrar con un palo. ¿Cómo Jesús hizo al mirar al fariseo? Él le dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad. Y si vos y yo entendemos en este tiempo que la autoridad no es nuestra, sino que es de Jesucristo de Nazaret, cosas van a pasar en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén más fuerte? Tenés que creerlo, porque tenés que desatar esa fe en tu casa. Cuando los platos voladores lleguen a tu casa, no permitas que vuelan. No permitas establecer el reino de los cielos ahí. Y que el techo se abra si es necesario, pero que algo suceda. La fe es lo que te lleva a accionar. Y la fe en Jesús es lo que te va a llevar a que las cosas cambien en tu casa. No pretendas entenderlo, a Jesús no se lo entiende. No pretendas saber qué es lo que Dios va a hacer, porque Él todo lo hace nuevo y es un Dios creativo. No hay dos mariposas que tengan el mismo ADN con el mismo color. Dios es un Dios creativo. No hay peces que tengan diferente ADN que sean iguales. Dios todo lo hace diferente. Y si ese es tu entendimiento al acercarte a Dios, mira, lo más importante de tu vida es qué es lo que vos pensás acerca de Dios. Porque eso es lo que te abre la puerta al milagro o la que te la cierra. Esta semana leía el Evangelio de Mateo y me puse triste cuando pude ver que Jesús mismo se entristeció porque Él fue a una ciudad y dice la Biblia que no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. ¿Sabes que en este tiempo donde estamos orando para que lo sobrenatural de Dios se manifieste, hay muchos que no están creyendo? Hay algunos que no se animan a decir, mirá, me cuesta creer. Hay otros que no tienen problema y lo dicen. Y ese no es el problema es que tenés que resolver la incredulidad. Porque si no, el enemigo ganó. El enemigo ganó. Y dice la Biblia que es palabra segura. Dice, Jesús no pudo realizar ahí ningún milagro. A no ser sanar a unos pocos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Mira, puede que no lo entiendas, pero si vos estás dispuesto a resolver tu incredulidad, el mismo Jesús te va a enseñar y te va a mostrar qué es lo que Él puede hacer en tu vida y en tu casa. Yo quiero invitarte en esta hora a que vuelvas a pensar qué voz se escucha en tu casa y qué clase de gente va a tu casa. Y me gustaría preguntarte, ¿te gustaría que el reino de los cielos esté en tu casa? ¿Te gustaría ser uno de esos participantes del milagro que pudimos ver, de cómo llevaba a Jesús a sus pies a los enfermos para que Él los sane? Obviamente que tiene que tener fe aquel que lo dice, ¿eh? Porque vos y yo probablemente vamos a tener muchas oportunidades de llevarle a Jesús enfermos para que Él los sane. Porque estamos orando para que lo sobrenatural venga. Orábamos con mi esposo en esta semana y yo le decía, no es casualidad que haya tantos hermanos enfermos. No es casualidad que hayan tantas situaciones difíciles en la vida de la congregación. No es casualidad, pero es el punto crucial, iglesia. Si nos dejamos vencer por la incredulidad, vamos a lograr una cosa: que Jesús siga enseñando sin poder hacer milagros.
seguís con incredulidad, te invito a que ayunes. Te invito a que sometas tu cuerpo a la autoridad de aquel que te hizo. Te invito a que pases más tiempo en oración. Te invito a que te juntes con 2 o 3 o 4 y que busques el reino de los cielos para que vaya a tu casa. Pero no te podés dejar vencer. Mira, por más que nosotros querramos orar por todos los enfermos de la ciudad, no lo vamos a lograr. A menos que se abran las casas para que se predique el evangelio del reino y haya por lo menos uno que le crea a Dios para orar por sanidad y por libertad. ¿Habrá en la congregación, aunque sea uno, que se atreva a orar por sanidad? Voy a volver a preguntar, ¿habrá por lo menos uno que se atreva a orar por sanidad? Claro, pero Marina, ¿cómo? Si yo no lo sé. No te estoy diciendo que lo hagas vos, te estoy diciendo que invoques el nombre de aquel que lo hace. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad, el poder o la autoridad para sanar enfermos. La tiene Cristo. Y es ahí donde vos tenés que pensar, no es por tu fuerza, no es por tu capacidad, no es por lo mucho o lo poco que sabés, no es ni siquiera por los años de ministerio que tengas. Es por la fe en aquel que todo lo hace nuevo, cada día. Me maravilla levantarme en la mañana y ver que una flor nueva se abrió en mi jardín. Porque puedo ver la obra creadora de Dios, que Él no se rindió, aunque yo a veces me rindo. Y muchas veces le digo, gracias Señor, porque no solamente hiciste abrir una nueva flor en mi jardín, sino que me la abriste en mi ventana. Y qué maravilloso es ver que Dios todos los días sigue creando. Yo veo a Dios así, un Dios que no se rinde. A pesar de las circunstancias que nos tocan atravesar como familia, yo tengo un Dios que no se rinde. Cierra tus ojos, por favor. En esta casa donde estaba Jesús, empezaron a cambiar los sonidos. Y cuando Jesús llegó, se puso a enseñar que el reino de los cielos se había acercado. Y que la fe, según el video, era chiquitita, era pequeña, como un grano de mostaza. Pero cuando esa semilla es sembrada en fe, dice la Biblia, y escuchábamos recién el relato, que crece y se hace grande. No importa el tamaño de fe que en esta noche tengas. Amigos que nos visitan hoy, familias que hoy están con nosotros. No importa qué religión tengas, yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesucristo de Nazaret. Si vos pones tu fe en aquel que murió en la cruz por vos, aquel que venció la muerte, aquel que venció todo principado y potestad, aquel que descendió al infierno, aquel que fue levantado en gloria, algo va a pasar en tu casa. El primer sonido que este paralítico escuchó de los labios de Jesús fue la palabra hijo. ¿Sabes qué? A veces cuando nos acercamos a Dios creemos que Dios no nos registra, que Él no ve nuestro dolor, nuestra lucha, nuestro sufrimiento. Pero cuando Jesús le dijo a este paralítico hijo, le estaba dando la paternidad. Y le estaba dando la seguridad de que Él como padre sabía cuáles eran sus necesidades. Es más, me atrevo a decir,
Jesús sabía que se les había mandado, porque inmediatamente le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes que cuando Jesús te mira, Él lo sabe todo de vos, ¿no? Sabías que Él lo sabe todo. ¿Te acordabas que Él lo sabe todo? Pero Él no es un Dios que viene a acusarte. No es un Dios fariseo que viene a decirte porque hiciste esto, esto y esto. Jesús viene a darte paternidad, viene a darte aceptación, viene a darte provisión. Y aunque muchas veces seguimos en la misma condición, Jesús está a nuestro lado y a veces no nos damos cuenta. Cuando Jesús habló, un sonido hizo eco en esa casa y dijo, tus pecados te son perdonados. Lo que significa, has errado el objetivo, hijo, te perdiste de dirección. Este no era el plan que mi Padre del cielo tenía. Esto no es lo que yo esperaba, pero tranquilo, estás delante de mí. Tus pecados te son perdonados. El tercer sonido que hizo eco en esa casa fue a ti te digo, algo personalizado. No fue al azar, no fue a todos los que estaban en la casa, sino a él que estaba ahí en el lecho, esperando. A ti te digo. Ahí con tus ojos cerrados, trata de escuchar la voz de Jesús hablándote a vos y a tus circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia que hoy te tiene en un lecho como el paralítico? Tal vez una relación rota, tal vez una enfermedad, tal vez una macana que te mandaste, no sé cuál es tu lecho. Tal vez la falta de perdón, el rencor, no sé qué es lo que te tiene paralizado. Sabes que la falta de perdón también paraliza, ¿no? Pero Jesús te quiere sacar del lecho. El cuarto sonido que se escuchó fue levántate. Y claro que fue extraño. ¿Cómo le va a decir levántate a alguien que está postrado? Ese es el momento de que hay que escuchar con fe. Porque es el momento donde los argumentos empiezan a levantarse. Pero ¿cómo me voy a levantar, Jesús? ¿No te das cuenta que estoy postrado? Ese es el momento de obedecer, hermano. Cuando vos entendés por la palabra de Dios que tenés que levantarte del lugar de donde estás caído, porque Jesús está dándote una orden, no cuestiones a Dios, no te enfrentes a la palabra de Dios, créele. Me gustó este video que les mostré, porque el mismo Jesús toma el peso del paralítico y lo levanta. Cuando el Señor nos da una orden, nunca nos deja solos. Él siempre está a nuestro lado. Toma tu lecho, le dijo al paralítico. Aquello que hoy te oprime, lo tenés que agarrar por el mango y empezar a tomar la autoridad que yo te doy, dice Dios. No sé qué es lo que te está oprimiendo, pero deja de creer que Dios no puede sacártelo de encima. Tómalo en fe y entregáselo al Señor. Aquellos que están con un diagnóstico médico, no es tu enfermedad, no es tu lecho. Tenés que decirle, Señor, esto es lo que me dijeron, pero yo te lo entrego. No te resignes a ese lecho que te tiene postrado, a ese diagnóstico, a esa situación. El último sonido
que dice la Biblia que Jesús le dijo al paralítico es: vete a tu casa. O sea, volvé a los tuyos, volvé a la intimidad que te hace feliz, volvé al lugar donde podés proyectar tus sueños, donde podés alcanzarlos, donde podés sonreír, donde podés estar tranquilo. Ese es el lugar, la casa. ¿Cuántos en esta noche quieren que Jesús vaya a su casa y quieren empezar a escuchar el sonido de la voz de Jesús? Ponete en pie conmigo, yo ya estoy de pie. Puede que la cosa se ponga peor, pero tenemos un Dios sobrenatural. En la época donde es relatado esta historia, no había posibilidades médicas que alguien volviera a caminar. Quiero decirte que lo que para vos y para mí es imposible, lo que para la ciencia es imposible, para Jesús no es imposible. Por eso necesitamos creer que Jesús lo puede hacer posible, vencer la incredulidad y obedecer la voz del Señor. Señor, esta es tu casa. Hemos orado y te hemos pedido que te muevas con poder en este lugar, Señor. Y en esta hora quiero pedirte especialmente por algunos de mis hermanos que están desesperados para que hagas algo nuevo en su casa. Yo sé que hay enfermos en las casas que hoy no vinieron justamente porque están enfermos. También sé, Señor, que hay algunos que ya están pensando a quién van a buscar para acercártelos a vos para que vos los sanes. Hay mucha gente que está queriendo que vos comiences a obrar milagros y maravillas. Y ya están pensando cómo hacerlo. También están aquellos que dicen, no lo puedo creer. Y están aquellos que también dicen, esto no es correcto. Señor, tú lo sabes todo. Dice la Biblia que vos sabías qué es lo que este fariseo pensaba, Señor. Vos lo sabés todo. Señor, vos sabés a quién le cuesta creer y está luchando ahí dentro suyo. Pero Padre, yo te pido que le hagas crecer la fe. No para confiar en sus fuerzas, sino confiar en tu obra poderosa y creadora, Señor. Para creer que tu palabra es la palabra más segura. Que tu palabra es la que hizo que los cielos y la tierra existan. Que tu palabra fue la que creó las lumbreras. Que tu palabra fue la que le puso el límite al mar. Que fue tu palabra, Señor, la que en un momento hizo que la tormenta se calmara. Fue tu palabra, Jesús, la que hizo que esa niña que ya estaba muerta volviera a vivir. Fue tu palabra la que hizo que Lázaro saliera de esa tumba después de estar 4 días, Señor. Fue tu palabra. Fue tu palabra, Señor, la que dijo aún desde la cruz del Calvario, no tomes en cuenta sus pecados, Señor. Perdónalos. Cúbrenos con tu palabra, Señor. Y que se abran los cielos
sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra cuadra, sobre nuestro barrio, y que seamos nosotros los protagonistas en esta semana, que cambie el mes y que cambie también una nueva temporada en nuestro barrio. Porque hay una casa que se abre a hablar de tus cosas, a hablar del reino. Señor, asiste a cada uno según su necesidad. Yo sé que tu deseo, Señor, es llegar a todas las casas. Tu palabra manifiesta esto. Vos visitaste todas las casas, Señor. A vos te gustaba comer con los discípulos. A vos te gustaba estar en medio del dolor de la gente. Y no has cambiado, Señor. Tu palabra nos enseña que enviaste a los discípulos a llevar tu palabra. Iglesia del Camino, hoy quiero volver a decirte que necesitamos cumplir ese mandamiento. Tenemos que llevar la palabra de la misma manera que el Maestro nos enseñó, casa por casa. Líderes del grupo de crecimiento, hermanos que están en los grupos, yo te voy a desafiar a que abras tu casa esta semana, este mes, y empieces a predicar el Evangelio del Reino en tu casa. Aquellos que quieren que algo suceda en la casa, abran la casa. Díganle al líder, salgamos de la iglesia, vamos a mi casa. Yo quiero que en mi casa cambien las cosas. Yo quiero que el techo de mi casa sea abierto por la gloria de Dios. Yo quiero llevar a alguien a una casa. Y quiero decirte, iglesia, no te quedes en tu casa solo. Anda a la casa de alguien con tu grupo. Bendecí, sana a los enfermos, echa fuera demonios, porque ese es el mandato que el Señor nos dejó. Esta semana me gustaría que las noticias que lleguen a mi celular, que lleguen a mi Facebook, que lleguen a mi mail, no sean de motivos de oración, que sean testimonios, que digan, Marina, fuimos a la casa de tal persona y Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Yo estoy expectante. Yo estoy expectante. ¿Te animás a creer lo que Dios puede hacer si te animás a ir a una casa? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y decile a Dios lo que querés que suceda. Si queremos seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados, estamos equivocados. Si queremos que Dios obre sobrenaturalmente, vamos a tener que hacer cosas diferentes. Si hasta ahora venías orando un poco, yo te animo a que ores un poco más. Si venías ayunando un poco, te animo a que ayunes un poco más, porque es en la intimidad con Dios donde viene la fuerza, donde viene el poder, donde viene la unción, para hacer que los enfermos sean sanados, para que los demonios salgan de las vidas de las personas. Es la unción la que hace que las cosas en tu casa cambien. Clamá al Señor. Y ahora no es tiempo para irnos, si es que estás aferrándote a este desafío. Es tiempo para decirle, Señor, venga tu reino a mi casa.
venga tu reino a mi vida. Y que algo ocurra, que tu reino